que se coordina de martes a martes sobre el libro de Romanos. Creo que anteriormente también hubo otra carta, pero esta vez se está tomando la carta de Romanos. Hemos llegado ya al capítulo 8 de Romanos, pero lo simplifico yo y voy a repartirles estas hojitas. Jordan no puede, el padre sí, así que lo pediré. El padre está leyendo, entonces a Andrés por aquí, por favor, que me lo reparta. ¿Sí? Bien, pues, ¿hemos orado al principio o me he olvidado ya? ¿Hemos orado? No. Pues vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Señor, es una alegría estar aquí, porque nos traes con un modo, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón y nos has dado vida y nos das ese impulso y además energía para poder acercarnos a un lugar en tu nombre para poder escucharte, para poder reflexionar y además, Señor, para ver a otros hermanos de tanto tiempo como también nosotros, entre nosotros, vernos nuevamente y poder discurrir entre nuestras conversaciones lo que has hecho tú a lo largo de esta semana. Rogamos, Señor, por las personas que no han podido venir y te pedimos también, Señor, que tú les hables como tú lo sabes hacer, en las distintas maneras, en las distintas formas, Señor, revelándote y haciendo notar que tú estás a su lado. Gracias, Señor, por este tiempo que tendremos en tu nombre. Amén. Amén. Vamos a abrir entonces a Romanos. Ya sabemos que todos los que estamos aquí, la carta de Romanos ha sido escrita por el apóstol Pablo. Es una síntesis muy bonita esta carta y en su trayectoria se suele decir que es una carta que emana el cariño, el amor, el plan de Dios. Llegado ya al capítulo 8, nos hablará muchísimo sobre el Espíritu Santo. En el capítulo 7 nos habla sobre la ley. En el capítulo 4 nos habla sobre el pacto de Abraham. En fin, todos estos pequeños capítulos que nos habla hace conocer Pablo sus diferentes temas. Ya hay un giro en el capítulo 12, pero hasta mientras nos habla sobre el modo de pensar, el modo y nos explica en sí. Efectivamente, nos vamos a referir al versículo 5 del capítulo 8. Vamos a hacer una lectura del 5 al 11 y luego vamos a ir paso a paso. El capítulo 8 entonces, ya lo tenéis, me imagino que todos, en el versículo 5 empezamos. Dice así la escritura, dice: porque los que son conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu son las cosas, el Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu, vida y paz. En cuanto a la intención de la carne, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Mas si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bien, estos textos son interesantes, de los cuales nos habla Pablo, y el
en estas hojitas que están aquí es un esquema del cual vamos a seguir. El título de estos versículos podríamos nombrarlos: la preocupación tiene un poder en tu mente, que su acción determina tu posición con Dios. La preocupación. ¿Quién no tiene preocupación? ¿Y cómo reaccionamos ante la preocupación? Cuando existe una preocupación, seguramente que le damos vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Nosotros los mayores que ya tenemos preocupaciones, realmente no nos deja dormir. Estamos en la cama y le damos vueltas y vueltas y vueltas. Porque las preocupaciones son muchas. Y más te ocupas en la preocupación, más te salen las ideas. Pero si no te preocupas o si no te ocupas, pues los problemas siguen. Entonces, la preocupación en sí, ocuparse de la preocupación, tiene un resultado, tiene un poder. Y realizando estas ideas de la preocupación, entonces hay un cambio o determina una posición. Bien, el versículo 5, si vamos nosotros allí, es la parte donde se ramifica, digamos, estas ideas. El texto dice así: porque los que son conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí en vuestras diagramas está puesto justamente en el centro. Dice, los que piensan conforme al Espíritu. Y entre paréntesis está una forma de decir, estas personas que piensan, entonces no olvidan su posición ante el Señor. Entonces estas personas están en las cosas del Espíritu. Así podríamos entenderlo con este paréntesis. Este paréntesis no está en la Biblia, ¿no? Pero es una forma de poder dar a conocer en este versículo. Ahora, como dice aquí, los que piensan en estas cosas del Espíritu. ¿En qué cosas pensarán? ¿En qué cosas se está refiriendo? ¿Cuáles son las cosas? En la parte que está aquí nos habla también, según los versículos que hemos visto, en las cosas, por ejemplo, en el versículo 14, que son guiados por el Espíritu. Nosotros nos vamos al capítulo 8 y vemos el versículo 14 y dice aquí, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, nos habla sobre el Espíritu, ¿no? Estos son hijos de Dios. Entonces, las personas que piensan, que se ocupan, ¿no?, en relación al Espíritu, estas personas dicen que son guiadas por el Espíritu. En el versículo 15 también, en el mismo párrafo sobre las cosas que piensan estas personas que son espirituales, vamos a leer el versículo 15 al 16 y dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. En síntesis podemos decir, estas personas, ¿no?, le quita el miedo del rechazo y se resguarda, ¿no?, en una seguridad. Porque está hablando de Abba Padre, ese acercamiento, porque está hablando también que no tienen el temor, ¿no? Estas personas entonces, buscando esas cosas, como dice aquí, espirituales, estas verdades, podríamos decir, son personas entonces que no tienen miedo al rechazo y son personas también que se aseguran y se acercan al Padre. Y también nos da a entender que estas personas así, con ese tipo de pensamiento, tienen confianza. En el versículo 26 y 27, en el mismo capítulo 8, dice así,
Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, sino que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amén. Entonces, en cierta manera, está diciendo el autor, a partir del versículo 5, estas cosas que estas personas se ocupan, se preocupan, en un sentido del cual sale cosas de beneficio, porque automáticamente, si se ocupan del Espíritu, son guiadas por el Espíritu. Se quitan el miedo, el rechazo, tienen seguridad, tienen confianza, tienen cercanía a Dios. Pero ¿qué pasa si otras personas no se ocupan de estas verdades, de estas cosas del Espíritu? Entonces, en esta otra parte, podemos ver, entonces, estas personas que no se ocupan, no se preocupan, ¿no? Entonces, estas personas, pues, se ocupan de otra cosa. ¿Y qué se ocupa? De esa cosmovisión terrenal, de esa carne, como dice también en estos versículos que leemos, de esa naturaleza pecaminosa. Ese es el resultado. Si no se ocupan del Espíritu, al contrario, entonces se ocuparán de lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? Ocupándonos del Espíritu. Ya, vamos a esta parte. ¿Cuál es el resultado? Pues ocupándonos del Espíritu, los propios versículos nos dice, leyendo el versículo 6. Vamos al versículo 6. Dice, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu, vida y paz. ¿Y qué más nos dice? En el versículo 8, perdón, el versículo 9. A ver, ¿quién nos puede leer el versículo 9? Por allí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El control lo tiene el Espíritu, dice, porque mora en uno. Y si leemos el versículo 10, Juan Francisco, ¿tienes el versículo 10? ¿Puedes leerlo, por favor? Sí, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. Eso es maravilloso este versículo, si lo vemos, ¿no? ¿Cómo vive el Espíritu? El Espíritu te da vida. Pero ¿cuál ha sido la razón por la que te da vida? Aunque el cuerpo esté muerto en pecado, tiene uno vida. Le ha dado vida, lo dice este propio versículo, ¿no? A causa de la justicia. ¿Quién ha hecho la justicia? La ha hecho Jesucristo. La razón por la que uno entonces tiene vida, tiene paz, es la razón y el resultado de lo que uno ha aceptado a Jesucristo, y Jesucristo mismo te da esa libertad, ¿no? Ese beneficio. El resultado, si te ocupas del Espíritu, es una razón por la cual uno vive. En el versículo 11, Lili, ¿tienes por ahí el versículo 11? ¿Puedes leerlo, por favor? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Eso. Entonces, tenemos vida, tenemos paz, el Espíritu tiene control, porque mora en uno. Y finalmente nos promete que también nuestros cuerpos van a levantarse, nuestros cuerpos mortales, ¿no? Finalmente Cristo nos dará una vida a nuestros cuerpos mortales. Aquí está escrito, viada, dice, es vida. Es vida, ¿no? En nuestros cuerpos mortales. Pues bien, estos son los grandes resultados cuando uno se ocupa en el Espíritu.
Pero ¿cuáles son los resultados de la carne? Al otro lado vemos también, ¿no? En el versículo 8. Aquí los resultados de la ocupación, pero contraria, no del espíritu, de la carne, de la naturaleza pecaminosa. En el versículo 6 ya nos dice, esa ocupación en la carne es la muerte. Y en el versículo 7, ese tipo de ocupación también que es contraria al espíritu, nos hace enemigos de Dios. Así que, estando de esa manera, ocupándonos en contra del espíritu, así dice, no podemos agradar a Dios, nos dice el versículo 8. ¿Quién nos lee el versículo 8? Mi hermano, ¿tiene una Biblia por ahí? ¿Usted? No tiene. No tiene. Aquí lo Bueno. tengo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso, sí, los que viven según la carne. Sí, sí. ¿A qué carne se está refiriendo? ¿Cómo pensáis este versículo que se nombra ahí, cuando habla carne? Los deseos naturales ¿Cómo? de nosotros, los deseos naturales, Sí, pecaminosos. sí. Puede ser, digamos, en la Biblia, en las traducciones, puede verse, digamos, como la carne humana, puede verse como el cuerpo, puede verse como un elemento de la naturaleza humana, como una especie de una irregeneración que no está regenerada, en fin, es un término amplio, ¿no? Pero en síntesis podemos decir que es a esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Esa forma que no es natural, es innatural en comparación con lo espiritual, ¿no? En ese sentido. Entonces, el resultado de ese tipo de ocupación en contra del Espíritu Santo, pues somos enemigos de Dios, nos lleva a la muerte y así esto no podemos agradar. Así que en resumen aquí, en el versículo, en esta partecita de aquí, dice, debemos dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. En síntesis, si leemos el versículo 13, eso no nos dice así. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces nos saca un resumen, ¿no? Si haces esto, sale esto. Si haces lo otro, te sale el otro. ¿Qué debemos hacer? En el versículo 13 dice, pues debemos dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. Pero también en el versículo 11, hablando sobre la resurrección, dice que mientras vivamos en nuestro cuerpo, debemos esperar la resurrección. ¿Cómo? Haciendo morir estos malos hábitos que hay en nuestro cuerpo, según dice el versículo 13. Entonces, esta es nuestro trabajo, esta es nuestra función, esa es nuestra reacción después de haber sopesado lo espiritual y lo que no es espiritual. Esto debemos hacer. Entonces, en el versículo 8, pero en el versículo 9, si leemos aquí, del 8 al 9, hay una pregunta. Versículo 9 del capítulo 8 dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces la pregunta sería, ¿en qué lado estás? ¿Si eres de él o no eres de él? Y aquí lo pongo en estas dos cosas, ¿no? ¿Estás en Cristo o estás en Cristo? Según el versículo que hemos leído. Pero hay otra pregunta interesante al final. Dice, la mente no es un terreno neutral y no puedes amar una preocupación sin rechazar la otra. Y eso es verdad. ¿Es posible que podamos tener nuestra mente en cero? No pensar nada. Creo que no es posible, ¿no? O ha ocurrido alguna vez, no piensas en nada. No, hasta en los sueños se piensa, ¿o no? En los sueños estamos ahí
nuestro propio cuerpo está reaccionando. Estábamos hablando, o estábamos gritando, mi mujer dice que yo hablo, pero yo no recuerdo. Y bueno, pues ocurre los pensamientos incluso de una forma inconsciente. No podemos dejar de pensar. Es imposible. La mente no es un terreno neutral, siempre hay una actividad, siempre hay un pensamiento. Es decir, no podemos amar una preocupación sin rechazar otra. Algo tiene que haber. ¿Amamos o rechazamos? En una de estas dos cosas tenemos que estar. Si de estas dos cosas estamos, la pregunta es, ¿cuál es la ocupación? Estando en Cristo, de la que tenemos, ¿espiritual o carnal? Esto es lo que pregunta Pablo. Y como resumen, volviendo al texto que hemos leído, el versículo 11 y el versículo 13, dice: entonces debemos dar muerte a los malos hábitos del cuerpo, mientras esperamos la resurrección. Este es el mensaje que, de una manera así simple, el apóstol Pablo nos hace pensar. ¿En qué lado estás? ¿Amén? Ahí lo vamos a dejar y vamos a orar, porque también ese es la segunda parte por la cual hemos venido.